Los Mugiwara se despiden de los piratas Rolling y se marchan del Florian Triangle, ese misterioso mar donde más de 100 barcos desaparecen cada año, desde mucho antes de que el barco pirata Thriller Bark llegara. En el Sunny, todos los piratas dicen a Luffy que no les importa desviarse un momento del camino para ayudar a su hermano. Pero él les dice que no se preocupen, que él vive sus propias aventuras y se cabrearía si fuesen a echarle una mano. En la Tierra Santa de Mary Joyce, Sengoku se enfada con Kuma por haber dejado escapar a los piratas, pero él le explica que si siguen su log post acabarán acercándose a los cuarteles generales de la marina. Garp le dice que no tiene que preocuparse, ya que Luffy no es de los que irían diciendo por ahí que ha derrotado a Moria. Unos días después, la tripulación llega por fin al punto contrario a la Reverse Mountain, un muro tan alto que no alcanza a verse la cima, el Red Line, lo que significa que ya están a la mitad de su camino, así que cuando vuelvan a ver ese muro, Luffy se habrá convertido en el rey de los piratas. Los piratas detienen el barco, y Luffy, Robin y Brook salen a explorar con el tiburón sumergible 3, mientras Sanji y Nami dicen que están en la misma situación que con la Isla del Cielo. Saben dónde ir, pero no cómo llegar. El submarino vuelve a la superficie seguido por un rey marino, al que Luffy golpea y hace escupir algo, una sirena llamada Keimi y una estrella de mar llamada Papug. Keimi les explica que Papug es el diseñador de una línea de moda muy popular en la isla Gyojin, llamada Criminal, y ella es su aprendiz, pero de momento lleva un puesto de takoyaki. Nami pretende preguntarles cómo llegar a su destino, pero Luffy la detiene y le dice que el takoyaki es lo primero. Tras eso, la sirena llama a un amigo suyo llamado Hachi, pero quien contesta la llamada es Macro, capitán de la tripulación de Macro, quienes se han aliado con los jinetes del pez volador para vencer a Hachi y le han robado el Den del Mushi. Le dicen a Keimi que lo van a vender porque los hombres pulpo son muy caros, pero si quiere salvarle le estarán esperando en el archipiélago Shotou, la base de los jinetes del pez volador. Tras eso cuelgan y Keimi les dice que tienen que ir, así que el takoyaki tendrá que esperar, pero Nami se ofrece a ayudarle a cambio de que les muestre el camino hacia la isla Gyojin. La navegante pregunta a la sirena si sabe dónde ir, y ésta se acerca al agua para hablar con los peces, que les indican la dirección. Por el camino, Papug explica que hay muchas bandas de secuestradores por esa zona, y el contrabando humano es muy normal allí. Además, las sirenas alcanzan precios muy altos, así que los 3 miembros de la tripulación de Macro han estado persiguiendo a Keimi un tiempo. Cuando les comió el rey marino, Hachi debió pensar que les capturaron y fue a salvarles. Les dice que podría haber acabado con los 3 sin problema, pero al unir fuerzas con los jinetes del pez volador le superaron en número. Franky le pregunta quiénes son esos jinetes, y la estrella explica que es otra banda de secuestradores. Su jefe se llama Duval, y lleva una máscara de hierro, por lo que nadie conoce su verdadero rostro, y busca en cada barco que pasa por allí para encontrar a una persona. Un rato después, los peces le dicen a Keimi que ya han llegado, y el barco es atacado por unos peces que pasan volando sobre ellos, y al ver que son los Mugiwara, los jinetes vuelven a su base para avisar a Duval, quien dice a los piratas de Macro que ese es el barco pirata que lleva tanto tiempo buscando, donde se encuentra el hombre que ha destruido su vida. Al escucharles, su prisionero Hatchan les pregunta si los Mugiwara han capturado a Keimi, y van a ir allí. Ellos lo afirman, por lo que el Gyojin busca una forma de escapar antes de que lleguen, porque Nami estará con ellos y nunca perdonarán lo que le hicieron. Duval es informado de que los piratas están llegando, y ese hombre va con ellos, aunque al llegar no encuentran a ninguno de los jinetes, tan solo a alguien en una jaula a quien los piratas reconocen al momento. Usopp explica a los nuevos integrantes quién es y lo que hizo a Nami, por lo que la tripulación se niega a salvarle. Keimi y Papug entonces se lanzan al mar para salvarle ellos mismos, pero son capturados por los piratas de Macro. En ese momento, Nami sonríe y pide a sus compañeros que salven también al pulpo, porque es inofensivo. Luffy rescata a sus nuevos amigos y el grupo es atacado por los peces voladores que salen de debajo del agua. Mientras, Zoro libera a Hatchan y este acaba con los piratas de Macro. Uno de los jinetes se lanza contra ellos, pero Zoro les protege y les pide que se vayan de allí. Al ver la gran cantidad de enemigos que hay sobre ellos, Brook decide hacer su primer movimiento como Mugiwara, y de un salto llega hasta ellos y les ataca con su Nemuri Uta Flank, con la que duerme a los jinetes y luego acaba con ellos usando su espada. Tras eso, Luffy intenta subirse a uno de los peces, pero como todos están dormidos, acaban chocando con una de las casas, en la habitación de Duval, donde el pirata alcanza a verle sin máscara y él le pregunta si recuerda ese rostro. Fuera, los piratas acaban con todos los jinetes que pueden, aunque Zoro está más agotado de lo normal porque aún no se ha recuperado de las heridas sufridas en Thriller Bark. Al poco rato, Luffy vuelve con ellos perseguido por Duval, que monta en su bisón Motobaro, y habla con alguien que hay en el Sunny para decirle que por fin le ha encontrado, el hombre que le hizo ser exiliado, Kuruashi Sanji. El cocinero se sorprende porque no sabe quién es, e intenta recordar si es alguien con quien se peleó en el Baratí, pero Duval lanza unos arpones envenenados al barco y le dice que es algo mucho más reciente. Luffy dice a Zoro y Brook que ha visto lo que hay bajo la máscara y va a enseñárselo, porque seguro que también lo reconocen. Después sale corriendo hacia Duval y le quita la máscara de una patada.
Al verle, todos se sorprenden y Sanji salta al agua. Duval les dice que no ha sido fácil encontrarle, porque no es su cara la que aparece en su cartel de recompensa, y los marines le encontraron a él en su lugar. El cocinero llega hasta él y le pega una patada en la cara porque eso no tiene nada que ver con él. Tras eso, dos jinetes cogen a Sanji con una red y se lo llevan al mar para ahogarlo. Hachan trata de ir a ayudarle, pero Duval le dice que un Gyojin no puede igualar la velocidad de un pez volador. Keimi salta al agua y Papuk le da la razón, pero los seres más rápidos del océano son las sirenas. Mientras, los otros peces voladores han sacado del mar un ancla enorme que piensan dejar caer sobre el Sunny. Pero Franky pone en marcha el Chicken Voyage, un arma secreta del barco que hace que los pelos del león empiecen a girar y este salga impulsado hacia atrás. Después, Franky le dice a Usopp que entre en el mascarón y el tirador encuentra una entrada que lleva la cabeza del león. Tras eso, le dice que apunte y tire de la palanca para disparar el Gaon Cannon, una ráfaga de viento muy poderosa pero que consume mucha cola, 3 barriles para el disparo y otros 2 para realizar un coup de vent que impida el retroceso. Ese disparo acaba con la mayoría de los jinetes y Keimi vuelve a la superficie con Sanji. Duval les dice que entonces probarán la fuerza de Motobaro, que puede destruir pueblos enteros. Este se lanza contra Luffy, que detiene el impacto y el bisón se da la vuelta antes de desmayarse. Luffy dice a sus compañeros que él no le ha hecho nada, y Duval, a punto de atacarle, recibe una paliza de Sanji, que le deforma la cara a patadas. Más tarde, en el Sunny, Hachan, Keimi y Papuk preparan a los piratas un banquete de takoyaki hasta que son alcanzados por los jinetes y Duval, a quien Sanji ha modificado la cara para que no se parezca al cartel. El hombre le da las gracias y les ofrece su ayuda si en algún momento la necesitan, por lo que le da su número de Denden Mushi y se marcha con su banda, ahora llamada Jinetes de la Vida de color rosa. Cuando terminan de comer, Hachan explica a los piratas que los Gyojin y las sirenas pueden llegar a la isla Gyojin buceando desde ese mismo lugar, pero los humanos tienen que pasar primero por el archipiélago Sabaody. Papuk les explica que hay 2 formas de llegar al Nuevo Mundo. Una es pedir permiso al gobierno para subir el Red Line y pasar por Mary Joyce, pero siendo piratas eso es imposible. La otra es bajar hasta un agujero que hay en el Red Line, donde se encuentra la isla Gyojin, a 1000 metros por debajo del nivel del mar. Tras eso llegan al archipiélago Sabaody, que no es una isla, sino un bosque de mangroves, por lo que no habrá ningún problema con el log pose. Hachan les explica que hay 79 árboles, y en cada uno de ellos se han construido casas y otros edificios como si fueran una isla. Después les lleva hasta el Grove 41, que es el más cercano. Allí ven como una burbuja sale del suelo de la isla, y Papuk les explica que las raíces de ese árbol tienen una resina especial que es expulsada y crea burbujas muy resistentes. Luffy se sube a una de ellas y desde lo alto dice al resto que está viendo un parque de atracciones. Keimi le dice que es el parque Sabaody, y Nami pregunta a Hachan qué deben hacer ahora. Él les explica que tienen que buscar a un técnico de impermeables, para que cubra su barco y puedan viajar bajo el mar. El Gyojin les ofrece presentarles a uno muy bueno, pero a cambio tienen que prometer no molestar a ningún noble, aunque vean cómo matan a alguien delante de ellos. Tras eso, algunos de los piratas se marchan a explorar la isla, mientras el resto se queda reparando el barco. Zoro se despierta al rato y se marcha también, pero por error piensa que está en el Grove 1. El grupo es guiado por Hachan, que explica que los nobles son conocidos como tenryubitos. Son muy orgullosos y usan burbujas para no respirar el mismo aire que el resto de personas. También tienen que tener cuidado con los piratas que han llegado a esa isla, con los cazarrecompensas, los secuestradores y los marines, ya que están cerca de los cuarteles generales de la marina. Además, les pide que mientras estén allí les traten a Keimi y a él como si fueran humanos. Tras eso, llegan a una tienda que convierte las burbujas en vehículos y alquilan unas cuantas para hacer turismo. Al rato, encuentran a un hombre pidiendo ayuda, pero Hachan dice a los piratas que no hagan nada porque seguramente sea un pirata que ha sido vendido como esclavo. El hombre explota, y el Gyojin explica que los esclavos llevan un anillo en el cuello que explota al romperse o al intentar escapar. Tras eso, Hachan dice a los piratas que se arrodillen, y llegan al lugar 2 tenryubitos, San Rosward y su hija, Santa Shalria, que patean al hombre que acaba de explotar y acaban con él mientras discuten cuál será su próximo esclavo. Cuando se marchan, Luffy dice al resto que ese pirata no parecía muy fuerte, pero seguro que habría podido con los 2 que le atacaron. A lo que Papuk le explica que si se hace daño a un tenryubito llegará un batallón de marines liderado por un almirante. Chopper le pregunta que por qué son tan especiales, y la estrella explica que hace 800 años un grupo de 20 reyes creó el gobierno mundial, y ellos son sus descendientes. Hachan les enseña un mapa del archipiélago y explica cómo está estructurado. Después les lleva hasta el Grove 13, donde se encuentra un bar regentado por Shaki, que es amiga suya desde que eran niños. Tras presentarse y ofrecerles algo de comer, Shaki afirma conocer a la banda porque se han hecho muy famosos tras lo de Enies Lobby,
aunque no sabía que tenían un esqueleto en la tripulación. Le pregunta a Luffy si es familia del marine Garp, ya que tienen el mismo apellido. Él le dice que es su abuelo, y la mujer explica que fue perseguida por él cuando era pirata, hace unos 40 años. Después les dice que sabe a qué han ido, pero el mecánico de impermeables, Rayleigh, no se encuentra allí y hace medio año que no le ve. Brook le pregunta dónde podrían buscarle, y Shaggy les explica que se hizo muy famoso como pirata, así que no puede dejar que los marines le vean, por lo que debe estar entre el Grove 1 y el 29, la zona Sidley, o si no en el parque Sabaody. Pero les dice que tengan cuidado, porque contando a Luffy y Zoro hay un total de 11 supernovas, piratas que han llegado por primera vez al archipiélago Sabaody con una recompensa mayor de 100 millones. Explica que al igual que ellos hay otros piratas que han cruzado el Grand Line, y para pasar al otro lado del Red Line deben desembarcar allí. Además, Luffy tiene la segunda recompensa más alta. Mientras, en un restaurante del Grove 24, Capone Gangbesh, con 138 millones de recompensa, capitán de los piratas Firetank y originario del West Blue, es molestado por Jewel Riboni, la glotona, capitana de los piratas Bonnie, con 140 millones de recompensa y que viene del South Blue. Allí aparece también Basil Hawkins el mago, que partió del North Blue como capitán de los piratas Hawkins y alcanza una recompensa de 249 millones. Estos son interrumpidos por alguien que entra a través de una pared debido a una pelea, Scratchman Apu, capitán de los piratas Oneir, con 198 millones de recompensa y originario del Grand Line. Su oponente es Eustace Captain Kidd, que viene del South Blue, tiene la recompensa más alta con 315 millones y es capitán de los piratas de Kidd, banda de la que forma también parte Killer el Soldado Masacre, que tiene 162 millones de recompensa y se halla en el Grove 21 enfrentando a X Drake Bandera Roja, capitán de los piratas de Drake, que llegó desde el North Blue y tiene 222 millones de recompensa, y Auroch el Monje Loco, capitán de los piratas del Monje Caído y originario de una isla del cielo, con 108 millones de recompensa. Además, estos tres están siendo observados por Trafalgar Law, el cirujano de la muerte, con 200 millones de recompensa y nacido en el North Blue, siendo el capitán de los piratas del corazón. Los Mugiwara se marchan del bar de Shaggy, después de que ésta les avise de que los marines también saben que están allí, pero por suerte en el cuartel general están ocupados con otra cosa. El grupo llega hasta el parque Sabaody, que ocupa los Groves 32, 33 y 34, para buscar al mecánico, aunque acaban montando en todas las atracciones y se olvidan de él. En el Grove 24 aparece otro de los Tenryubitos, Sanchalros, montado sobre uno de sus esclavos mientras busca a su padre y su hermana. Urouge se encuentra allí y ve cómo el hombre golpea a un moribundo y obliga a una mujer a casarse con él, disparando antes a su prometido que trataba de evitarlo. Zoro llega hasta allí y se topa de frente con Sanchalros, que le intenta matar a él también, pero el espadachín esquiva el disparo, y a punto de atacarle, Bonnie se lanza encima de él y empieza a llorar por la muerte de su hermano, hasta que el Tenryubito se marcha. Tras eso, la mujer le echa la bronca porque casi les mete a todos en un lío, y Zoro se va a ayudar al hombre al que han disparado. En el barco, Sanji, Usopp y Franky reciben una llamada de Chopper para informar de que unos secuestradores han llevado a Keimi para venderla como esclava. Les dice que hay muchas tiendas de humanos allí, así que no saben a dónde se la llevan. Sanji les pregunta dónde están y les pide que no se muevan de allí, porque va a pedir ayuda a los jinetes de los peces voladores. Los jinetes llegan hasta el Sunny, y Duval les pide que monten en sus peces porque tiene una idea de quién ha podido secuestrar a la sirena. Tras eso llegan al parque Sabaody, donde encuentran a Brook y Chopper, pero Luffy, Hatchan y Papug se han ido a buscar a Keimi. La estrella se ha puesto a llorar porque piensa que ha sido culpa suya, que sabía desde el principio que era mala idea llevarla allí porque todos los de esa isla son sus enemigos. En un centro comercial del Grove 30, Robin explica a Nami que hasta hace 200 años las sirenas y Gyojin eran considerados peces y los humanos les perseguían y despreciaban. Hace 200 años el gobierno mundial firmó una tregua con la isla Gyojin y les permitieron vivir en la superficie, pero al parecer esa ley no se aplica en el archipiélago, al igual que muchas otras leyes, por lo que sigue habiendo secuestros y tráfico de esclavos. En ese momento pasan sobre ellas los peces voladores, y Franky les dice que suban porque han secuestrado a Keimi. Hatchan y Papug se lo han explicado todo a Luffy, y este les dice que no han hecho nada malo al ir allí y ahora son amigos, así que van a salvar a Keimi como sea, momento en que los jinetes les encuentran y les recogen también. En el Grove 1 está a punto de comenzar una subasta de humanos a la que llegan dos de los Tenryubitos. Además, Trafalgar Law y Eustace Kid se han pasado también. Keimi es llevada a una de las celdas para esperar su turno de ser subastada, y uno de los hombres que la lleva empieza a pegarle, pero de repente se desmaya por culpa de un viejo mecánico de impermeables, el Rey Oscuro Silvers Rayleigh, antigua mano derecha y segundo de a bordo de Goldie Roger, el rey de los piratas. En el Grove 1 se da inicio a la subasta, y de camino Duval muestra a Sanji un papel con el precio mínimo que se paga por cada especie, siendo las sirenas las más caras de todas.
Mientras, el resto de Mugiwaras y jinetes se enteran de dónde ha llevado a Keimi y salen volando hacia la casa de subastas, donde se encuentran ya Hatchan y Papug discutiendo con los encargados de la subasta para intentar recuperar a su amiga. A punto de empezar una pelea, Nami les detiene porque debe haber tenrubitos dentro, y les dice que si no pueden recuperarla a la fuerza tendrán que jugar con sus reglas y pujar por Keimi. Al mismo tiempo, en otra zona del archipiélago, se reparte un periódico con una noticia que hace alarmarse a todo el mundo. El gobierno mundial ha condenado a ejecución pública al comandante de la segunda división de los piratas de Shirohige, Ace Puño de Fuego, con lo cual también han dado comienzo a una guerra contra el propio Shirohige. A mitad de la subasta llega también Sanchalros, que culpa a su esclavo de haber tardado tanto y ordena venderlo. El pirata por el que se estaba pujando en ese momento empieza a escupir sangre y cae al suelo desmayado, porque según Sanji se ha mordido la lengua para no pasar el resto de su vida como esclavo. Para que el público se olvide de eso, el presentador decide sacar ya su producto especial, una sirena de la isla Gyojin. Nami dice al resto que ha llegado el momento y que tienen 200 millones de berries de los tesoros que consiguieron en Thriller Bark, pero antes de poder pujar, Sanchalros eleva la suma hasta 500 millones. Todos en la sala se quedan inmóviles al escuchar ese precio, y el Tenrubito acaba quedándose con Keimi porque nadie puede pujar más. Pero en ese momento, un pez volador atraviesa la pared y Luffy y Zoro llegan a la subasta. Al ver a Keimi, Luffy sale corriendo hacia ella, y Hatchan intenta detenerle, pero su chaqueta se abre y deja a la vista todos sus brazos, haciendo que la gente descubra que es un Gyojin. Luffy sigue avanzando hacia Keimi mientras la gente intenta detenerle, pero se detiene de golpe porque escucha un disparo y ve a Hatchan caer frente a uno de los Tenryubitos. Este se pone a celebrar el haber acabado con él, y el resto del público se calma porque el Gyojin ya no puede acercarse a ellos. Luffy se da la vuelta y vuelve a subir las escaleras, pero Hatchan le detiene y le pide que no lo haga, que prometieron no hacer nada aunque vieran cómo matan a alguien delante suyo. Le dice que antes era pirata, y que eso es lo que se merece por todo lo que hizo a Nami. Les pide perdón porque solo quería ayudarles, y ha acabado dándoles más problemas por ser un inútil. En ese momento, Sanchalros le vuelve a apuntar con el arma, y le dice que se calle ya. Pero Luffy se pone frente a él y empieza a avanzar hacia el Tenrubito, esquivando sus disparos y dándole un puñetazo con el que explota su burbuja y le hace salir despedido hasta la otra punta de la sala, donde cae inconsciente. Toda la gente de la sala se queda conmocionada por lo que ha hecho, y este pide perdón a sus nakamas porque ahora llegará un almirante de la marina. Ellos le dicen que solo ha hecho lo que todos querían hacer, y Nami sale corriendo para ayudar al Gyojin. Entonces, el padre de Chalros se levanta de su asiento, y cabreado con los piratas ordena a todos los guardias acabar con ellos y avisar a la marina, por lo que los piratas empiezan a pelear mientras el resto del público huye de la casa de subastas. Los últimos peces voladores llegan también, y con ellos traen a Usopp, Brook y Robin, que saltan para ayudar a sus amigos, aunque Usopp cae encima de San Rosward y acaba con él. Luffy dice que tienen que encontrar las llaves del collar de Keimi antes de que lleguen los marines, pero Trafalgar Law le dice que los marines han estado allí desde el principio de la subasta y tienen rodeado el edificio. Mientras tanto, Santa Salria ha llegado hasta Keimi e intenta matarla, pero se desmaya y se abre un agujero en la pared por el que entran un gigante y un viejo, Rayleigh. El hombre saluda a Hachi y se percata de lo que ha pasado. Después hace algo y todos los guardias de la sala caen inconscientes. Le dice a Luffy que ese sombrero de paja le pega a alguien sin miedo como él, y que estaba deseando conocerle. Al enterarse de lo que ha pasado, todos los demás piratas se preparan para marcharse de la isla, y el líder de la marina, Sengoku, manda a alguien llamado Kizaru a encargarse del asunto. En la casa de subastas, el presentador contacta con el jefe del negocio, Doflamingo, quien le dice que los esclavos ya son cosa del pasado, y ahora están en la era de las Smiles. Tras eso, le deja a cargo del negocio porque los Ichibukais han sido convocados por la marina para hacer frente a los piratas de Shirohige. El edificio está completamente rodeado de soldados, y en el interior, Rayleigh quita el collar explosivo a Keimi con sus propias manos. Después, los piratas de Kid marchan hacia la salida para acabar con los marines, pero Trafalgar Law y Luffy se niegan a dejarles hacerlo y salen ellos también, siendo los tres capitanes los que pasen al ataque. Mientras, Rayleigh dice a los piratas que si se separan volverán a encontrarse en el Grove 13, y el gigante que iba a ser esclavizado se marcha de allí con el resto de esclavos, prometiendo devolverles el favor si se vuelven a encontrar algún día. Los marines disparan sus cañones contra los piratas, algo inútil porque los tres son usuarios de Akuma no Mi. Luffy usa la tercera marcha para atacar, y Law crea una cúpula que usa para cortar en pedazos a los marines que se encuentran dentro. Los soldados intentan dispararles, pero todas sus armas salen volando y se unen al cuerpo de Kid para crear un brazo gigante. Sus tripulaciones salen del edificio y Kid se despide de los dos capitanes, diciéndoles que la próxima vez no será tan piadoso.
Las tres tripulaciones huyen de allí junto a Rayleigh, Hatchan, Camie y Papug. Además, Trafalgar Law ha liberado al esclavo de St. Rosward, el capitán pirata Jim Bart, que se une a su banda por haberle salvado. Ya alejados de la zona, Eustace Kidd y su banda son detenidos con un disparo efectuado por el Shichibukai Bartholomew Kuma. Trafalgar Law y su tripulación consiguen librarse de los marines, y llegan hasta allí también para ayudarles a hacer frente al Shichibukai. Mientras, Duval y sus jinetes han llevado al resto al bar de Shaki, donde Rayleigh les explica que él estuvo en el barco de Goldie Roger como su segundo de a bordo. Información que impacta a todos excepto a Frankie y Robin, que parecen ya haberse dado cuenta, y Brooke, que dice recordar haber oído sobre un novato llamado Gold Roger hace tiempo. Zoro le pregunta cómo es posible que Hatchan conozca a alguien así, y Rayleigh explica que Gyojin le salvó la vida en un accidente que tuvo hace 12 años. Después, se hicieron amigos hasta que se unió a los Piratas del Sol. El espadachín le pregunta si se refiere a los piratas de Arlong, pero antes de poder responder, Sanji le pregunta cómo se libró de la decapitación, si Roger y toda su tripulación fue capturada hace 22 años. A lo que el hombre les revela que la tripulación nunca fue arrestada, y Roger se entregó él mismo, aunque el gobierno decidiera adornar un poco la historia para quedar bien. Los piratas, sorprendidos, le preguntan por qué hizo eso, y Rayleigh explica que Roger vio como su viaje estaba llegando al final. Unos 4 años antes de su ejecución, contrajo una enfermedad incurable, una enfermedad capaz de hacer sufrir al mismísimo rey de los piratas. El doctor más famoso del océano, Crocus de los Cabos Gemelos, podía calmar su dolor, y consiguieron que les acompañara en un último viaje porque quería encontrar a cierta tripulación. 3 años después, con Roger al borde de la muerte, hicieron lo imposible, conquistar el Grand Line. Tras eso, todo el mundo empezó a referirse a Roger como el rey de los piratas, algo que a él le hacía feliz. Era una persona a la que le encantaba hacerlo todo a lo grande y destacar sobre los demás. Siempre parecía divertirse, planeando un futuro que nunca llegaría a ver. Al final, ordenó disolver la banda, y cada uno de ellos se escondió como pudo, hasta el punto de que ahora mismo no tienen idea de dónde se encuentran sus nakamas. Un año después de que eso pasara, Roger se entregó y fue ejecutado en Lockdown, la misma ciudad en la que nació. Además, ha escuchado que aquel día en la plaza había muchos jóvenes que ahora son piratas famosos. Les dice que no pudo asistir en persona, pero lo último que le dijo fue que él no iba a morir. Comenta que el gobierno mundial y la marina se debieron llevar una gran sorpresa. La ejecución, que debía ser tomada como una lección para el resto de piratas, se convirtió en la ceremonia que dio comienzo a la gran era de los piratas, gracias a unas simples palabras. Les dice que ese fue el día que más se rió y que más lloró. Asegura que aquel día en la plaza ese mensaje llegó a varias personas de forma especial. Por ejemplo, a su amigo Shanks. Además, si vienen del East Blue, deben conocer a un pirata llamado Buggy. Ambos eran aprendices en su barco. Hace unos 10 años, Shanks se encontró con él en esa misma isla, pero su sombrero de paja y su brazo izquierdo habían desaparecido. Al preguntarle qué había pasado, empezó a hablar de Luffy sin parar de sonreír. Un niño que decía exactamente lo mismo que Roger solía decir. Le dice que no puede contarle cosas que ni siquiera Shanks le ha contado, pero les felicita por haber llegado tan lejos y se prepara para ir a recubrir su barco. Aunque antes de hacerlo, Robin se levanta y le pregunta qué es exactamente la voluntad de Dee, ya que en el poneglyph de Skypiea aparecía el nombre de Roger, que no debería conocer ese idioma, y algo llamado voluntad de Dee. Le pregunta si ellos saben lo que pasó en el siglo vacío, hace 900 años, y Rayleigh lo afirma. Descubrieron toda la historia, pero le dice que debería ir paso a paso. Tanto ellos como la gente de Ohara se apresuraron demasiado. Aunque se lo contara todo allí mismo, no podría hacer nada. Además, puede que ella llegue a una conclusión diferente. Pero si insiste en saberlo, se lo contará sin problemas. Robin reflexiona y decide no saber nada todavía, continuar su viaje, y Rayleigh le confiesa que ni él ni Roger podían entender esos textos, solo eran piratas, pero tenían el poder de escuchar la voz de todas las cosas. Usopp les interrumpe y le dice al hombre que él sí quiere saber algo. Le pregunta si el legendario tesoro, el One Piece, de verdad está en... Pero Luffy le hace callar. Le dice que no quiere saber nada sobre el tesoro, ni siquiera quiere saber si existe o no, y si les dice algo sobre él, renunciará en ese mismo momento a ser pirata, porque no quiere continuar una aventura tan aburrida como esa. Usopp se disculpa y le da la razón, simplemente lo dijo sin pensar. Después, Rayleigh le dice a Luffy que el Grand Line será cada vez más peligroso, y los enemigos más fuertes, y le pregunta si será capaz de conquistarlo. A lo que él le responde que no quiere conquistar nada, simplemente piensa que el hombre más libre del mundo fue el rey de los piratas. Rayleigh le da la razón, y se levanta para dirigirse hacia su barco, pero antes pide a Shaki que les dé una vibrecard, y les dice que se volverán a encontrar en 3 días, así que tendrán que sobrevivir hasta entonces habiendo un almirante buscándoles. Mientras tanto, el almirante Kizaru ha llegado al Grove 27, donde pregunta a unos piratas si conocen a alguien llamado Sentomaru.
pero como todos huyen de él, crea una explosión con la que hace caer uno de los mangroves. Allí, Scratchman Apu decide tratar de hacerle frente, y en el puerto todos los marines se han convertido en niños y ancianos por culpa de Jewel Riboni. Gangbech ha sido rodeado por los marines, pero se abren unas puertas en su cuerpo de las que empiezan a salir balas de cañón y soldados, y les dice que sus fuerzas militares no se pueden comparar. Kizaru se encuentra con Basil Hawkins, quien le dice que no conoce a ningún Sentomaru. El almirante le dice que si no lo encuentra tendrá que capturarle, y le pregunta si alguna vez le han dado una patada a la velocidad de la luz. Tras eso, aparece frente a él y le pega una patada en la cara. Esta parece no hacerle nada, y un hombre en otro lugar cae al suelo con la cara destrozada. Después lanza un rayo hacia el pirata y crea una explosión, momento en que otro hombre empieza a arder y cae derrotado. Basil Hawkins sale de entre el polvo con apenas unos rasguños, y deja salir de su brazo un par de muñecos vudú. Urouge es lanzado hasta allí y tras él llega el Shichibukai Kuma, que es detenido por X-Drake. Urouge se recupera y aumenta su masa muscular hasta alcanzar el tamaño de un gigante para hacer frente al almirante. El grupo de los Mugiwara es sorprendido también por Kuma, que llega frente a ellos y les ataca. Frankie le dispara con un cup de vent por lo que les hizo en Thriller Bark, y el Shichibukai sale despedido contra un árbol. Después, Luffy usa la segunda marcha para hacerle frente y todos los piratas se lanzan contra él. Kuma les ataca también lanzando rayos desde sus manos y su boca, lo que hace a los piratas darse cuenta de que no es el mismo Kuma que conocieron, ya que no está usando las bolas de energía ni tiene las almohadillas en las manos. Lo que significa que por lo menos hay dos con la misma fuerza que él. En el otro lado, Urouge le da la vuelta a la pelea, demostrando tener una fuerza mayor a la del Kuma que está con ellos, pero en un descuido el Shichibukai le atraviesa el hombro con un rayo láser. Después se dirige hacia X-Drake para atacarle, y este le detiene transformándose en un dinosaurio, aunque también es atravesado por un láser y vuelve a su forma humana. Urouge se levanta y Kizaru le hace atravesar varios edificios de una patada, tras lo cual Hawkins se transforma en un monstruo gigante para atacar al almirante. Pero este le ciega con un destello y a punto de matarle escucha una música que Apu está criando con su cuerpo y con la que corta uno de los brazos del almirante y le hace explotar. El pirata sale corriendo de allí mientras el cuerpo de Kizaru se regenera y se transporta hasta él, dándole una patada que le hace atravesar un edificio. Después llega hasta X-Drake y hace lo mismo, y ataca a Hawkins con un rayo láser que la atraviesa y la hace caer. A punto de matarle, recibe una llamada de Sentomaru, que le dice que solo se tienen que encargar de Mugiwara Luffy, Eustace Kid y Trafalgar Law. El grupo de Luffy sigue tratando de hacer frente a Kuma. Zoro es el primero en caer, porque aún no se ha recuperado de sus heridas de Thriller Bark, así que los demás se tienen que encargar del Shichibukai. Los ataques de los piratas no parecen tener ningún efecto, pero un disparo de Usopp le entra por la boca y Frankie descubre que es un humano modificado, al igual que él, pero no puede aguantar ataques internos. Después, Kuma ve a Nami corriendo cerca de él y se prepara para disparar un rayo por su boca, pero Robin hace que la cierre y el disparo explota dentro de su cabeza. Tras eso, Nami la atraviesa con el Thunder Lance Tempo. Al hacer eso, el Shichibukai se vuelve loco y empieza a destruirlo todo, por lo que Sanji le hace caer con el Diable Jump y Zoro le ataca con su Kiki Kyutoryu Ashura, Makyusen, técnica con la que le deja indefenso para recibir un ataque de Luffy con la tercera marcha y acabar así con él. Tras ello, piensan en huir de allí, pero son sorprendidos por el capitán de la unidad científica de la marina y guardaespaldas del Dr. Vegapunk, Sentomaru, acompañado por otro Kuma. Sentomaru les dice que van a pagar por haberse cargado a uno de los pacifistas, y ordena a PX-1, el que le acompaña, acabar con los piratas. Estos se dan cuenta de que no pueden hacerle frente en esas condiciones y deciden separarse para huir, diciendo a Luffy que se volverán a encontrar en 3 días, pero uno de los puentes que iban a usar es destruido por el pacifista, y Sentomaru detiene fácilmente a Luffy. Además, Kizaru ha llegado y ha alcanzado a Zoro con uno de sus rayos. El hombre se dispone a acabar con el espadachín, y Usopp y Brook intentan detenerle, pero sus ataques le atraviesan porque posee la Pika Pika no Mi, una logia que le convierte en un hombre de luz, y a punto de disparar su rayo, el rey oscuro Rayleigh aparece para salvar a Zoro. El hombre pregunta a Kizaru si estaría dispuesto a dejar que se vayan, pero le dice que sabe muy bien que no puede hacer eso. Entonces, Luffy ordena a Usopp y Brook coger a Zoro y huir de allí. Les dice que no pueden hacer nada contra ellos y solo pueden escapar. El almirante trata de perseguirles, pero Rayleigh le detiene y Kizaru crea una espada de luz para enfrentarle. Sentomaru manda al pacifista por Roronoa a Zoro. Brook intenta enfrentarle, pero es derrotado fácilmente y Sanji le hace caer, pero su cuerpo es tan resistente que no cree poder atacarle otra vez sin partirse la pierna. El pacifista vuelve a ponerse en pie y acaba con Sanji y Usopp, por lo que Chopper se come una Rumble Ball para transformarse en un monstruo y atacarle,
pero en esa forma pierde el control y ataca a Luffy, que había sido vencido por Sentomaru. En ese momento aparece otro Kuma frente a Zoro, quien se da cuenta de que ese es el verdadero, y le pregunta al espadachín a dónde le gustaría viajar, tras lo cual le golpea con la almohadilla de su mano y le hace desaparecer. Luffy le pregunta qué acaba de hacer, y Sentomaru le explica que cualquier persona a la que toque sale volando durante 3 días y 3 noches, y solo Kuma sabe dónde lo ha mandado. Usopp exige que les diga dónde ha enviado a su Nakama, y el pacifista, que estaba a punto de atacarles por la espalda, desaparece también gracias a Kuma. Luffy ordena a todos marcharse de allí y más tarde pensar en qué hacer, por lo que Usopp ayuda a Sanji a levantarse, algo que Kuma aprovecha para atacarles, pero Brook se pone delante y les dice que les protegerá con su vida, desapareciendo también por culpa del Shichibukai. Sanji se levanta para vengar a sus Nakamas y le ataca, pero Kuma repele su ataque y hace desaparecer a Usopp. El cocinero se enfada y vuelve a atacarle, desapareciendo él también. Tras eso, el Shichibukai llega hasta Rayleigh y le susurra algo que él parece no creerse. Después se transporta hasta Nami y Franky y Luffy le ataca con la segunda marcha. Pero su ataque es desviado y Franky desaparece al igual que Nami. Kuma se transporta frente a Robin, donde es atacado por Chopper, que desaparece también, y la mujer intenta huir, pero es alcanzada y también desaparece. Luffy cae al suelo y empieza a llorar porque no ha podido salvar a uno solo de sus Nakamas. Kuma llega hasta él y le dice que no se volverán a ver nunca más, para finalmente hacerle desaparecer a él también. Ese día, la tripulación pirata de los Sombreros de Paja, capitaneada por Monkey D. Luffy, fue derrotada por completo en el archipiélago Sabaody.